Vivi. Acérquense, quiero contarles una historia en donde se ha mostrado lo lejos que puede llegar la humanidad para poder destruirse unos a otros, lo lejos que Espera, ¿comenzaste sin mí? pueden llegar los sueños egoístas y avariciosos de algunos pocos. ¿Cómo puedes hablar de eso si me estás ignorando? ¿Me deja de interrumpir? No, hasta que me dejes contar la historia a mí. Bueno, entonces si tanto lo deseas, prosigue. ¿En dónde te quedaste? Ah, sí, los sueños egoístas y avariciosos de aquellos que tienen poder. Como la gente les arrebataba la vida a otros por órdenes de que nunca tocara aquellos terrenos que sufrieron esas sangrientas y crueles batallas. A esto simplemente se le llama guerra. Y bueno, supongo que esta historia dejará al final una pequeña reflexión. La violencia es simplemente parte del ser humano, los conflictos bélicos y la guerra. La guerra nunca cambia. Esta larga historia, muchos prefieren llamarla como la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Esto transcurrió en los periodos de 1914 a 1918, y es irónico, de algún modo, que entre 1871 a 1914 se conformó un sistema de alianza que permitió a Europa vivir durante un tiempo en paz, pues los futuros protagonistas de la historia habían logrado evitar un enfrentamiento bélico. Es un periodo que, además de la paz que se vivía en Europa, estaba caracterizado por la rivalidad del desarrollo que se tenía entre las potencias, ya saben, un enfrentamiento entre monarquías y democracias. De alguna manera, esto resulta un tanto curioso, sabiendo lo que se termina por venir. Supongo que para algunas personas, tanto tiempo en paz sin algún conflicto, solo mera rivalidad, resulta aburrido. Con ello, el vaso se comenzó a llenar, habiendo diversas causas como lo son políticas, económicas y, claro, sociales, existiendo cada vez más diferencias con el ascenso de la burguesía y a la vez que se alentó todo tipo de ideas nacionalistas con los avances tecnológicos y el desarrollo del capitalismo, fomentando entre sus habitantes un sentimiento de superioridad y orgullo nacional. Básicamente unos aires de grandeza para gran parte de los habitantes en las potencias nacionales. ¿No piensan igual? Quiero decir, un sentimiento de grandeza a pesar de ser simples mortales como todos nosotros. Oh, esperen un momento. Volviendo a remontar las causas, sus raíces se encuentran en una compleja red de diversos factores. Así que enlistando estas son: la rivalidad económica y mayor competencia por los mercados, el creciente nacionalismo, la unificación de la Triple Entente y la Triple Alianza, la desconfianza mutua entre estas alianzas, el crecimiento de la industria alemana, disputas coloniales, la economía al servicio de la milicia y las provocaciones que se realizaban por los avances militares de las potencias. Básicamente todos los factores estaban puestos sobre la mesa para una confrontación. Es curioso cómo los habitantes vivían en una paz armada durante este periodo, mientras estaban surgiendo todos estos factores uno tras otro sin saber las consecuencias que esto podría traer. Finalmente, la gota que derramó el vaso para este conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Con ello, Austria-Hungría exigió investigar los hechos en el territorio serbio, pero fue rechazado por el gobierno de Serbia, que era apoyado por Rusia. Estos dos terminaron rompiendo relaciones diplomáticas y posteriormente declarando la guerra a la nación balcánica el 28 de julio de 1914, que, para ser honestos, con los problemas, rivalidades y conflictos que estaban comenzando a surgir, el asesinato del archiduque solo fue una excusa perfecta para que la guerra comenzara a dar a pie. En este punto, Inglaterra hizo un esfuerzo diplomático para evitar la guerra, una negociación al conflicto a través de la mediación de las potencias. Ante esto, Australia aceptó y Rusia ordenó la movilización general. Alemania consideró esto un ataque de agresión y le declaró la guerra a Rusia. El 1 de agosto del mismo año, ese mismo día, Francia le declaró la guerra a Alemania y a Austria-Hungría. Es evidente que el conflicto armado era inevitable, de otro modo no estaríamos contando esta historia, pero si hacemos una cierta retrospectiva ante todo esto, vaya, sí que se hizo todo un desastre en el viejo continente europeo, y cómo las potencias no escucharon a la razón que les estaba tratando de dar Inglaterra, aunque al final ni siquiera Inglaterra pudo mantener esa postura de neutralidad, ya que Alemania, con el propósito de invadir Francia, introdujo sus tropas en Bélgica, violando la neutralidad de ese país. Al final, las potencias se pusieron en un estado de la paz nunca fue una opción. Pero ¿saben? Ahora, hablando de conflictos y naciones en donde la paz no está en sus agendas, podemos decir que el conflicto se dividió en dos partes. Al periodo inicial se le conoce como guerra en movimiento. Ese periodo no tuvo los hechos más relevantes, pero se ha de destacar que se abrieron los frentes oriental y occidental. Ambos bandos esperaban que el conflicto fuera de corta duración. La estrategia alemana se apoyaba en el plan Schlieffen, que consistía en la rápida movilización hacia el territorio de Francia, a través de Bélgica,
y suponía la derrota del ejército francés en 6 semanas. Gracioso en cierto modo cuando se aleja totalmente de la realidad final, pues no contaban con la gran resistencia de Bélgica y de Francia, mientras que en el frente oriente los rusos invadieron el territorio de Prusia Oriental y la Galicia austríaca. Pero su penetración no fue relevante, ya que los alemanes los terminaron derrotando en las batallas que se hacen llamar Tannenberg y la de los lagos Masurianos. El conflicto llegó a un punto en donde se terminó experimentando un cambio sumamente importante, cual es que la guerra se basó en el movimiento durante sus primeros meses, para hacer una guerra de trincheras. Esto abarcó gran parte de la historia, para ser más específicos en los años 1915 a 1918, en donde ambos bandos se vieron obligados a dar marcha atrás a sus tácticas ofensivas para optar por una postura más defensiva. Volviendo a la guerra de trincheras, estas se caracterizaron por dar un lugar a la inmovilización de los frentes. Los ejércitos sufrieron un gran desgaste, la artillería pesada ocupó un papel protagónico, se aplicaron la ciencia y la tecnología para fines bélicos y aumentó la mortandad. Junto a estas victorias sangrientas por parte de los aliados, también Estados Unidos declara la guerra a Alemania en 1917 y terminan siendo estas derrotas aplastantes para Alemania, siendo así que el 11 de noviembre de 1918 Alemania junto a los representantes de las otras potencias firmaron un acuerdo de armisticio, finalizando así la Primera Guerra Mundial, uno de los capítulos más difíciles para la humanidad, dejando un total aproximadamente de 9 millones de muertes en el campo de batalla. Vaya, ¿en verdad habrá valido la pena la avaricia de las personas de las que están al mando? No hay que olvidarnos de las consecuencias que trajeron estos hechos, entre ellos está el aumento de precios en todo tipo de productos y servicios. Pues claro, los países tenían que recuperarse económicamente. Además de eso, aquellos países que requerían dinero recurrieron a prestaciones a otras naciones, incrementando la deuda pública, y los habitantes de dichas naciones recurrieron al mercado negro ante la escasez. Por otro lado, ante las grandes muertes hubo un reemplazo de trabajadores para aquellos que marcharon al frente y con ello múltiples familias quedaban destruidas. Debido a la crisis económica que dejó la Gran Guerra, Alemania impuso el trabajo obligatorio. Antes de retirarnos, encontramos una pequeña historia que ocurrió durante la guerra de las trincheras. Era sobre un soldado británico que ante toda la destrucción encontró un soldado alemán, el cual estaba sin munición y herido. Fue ahí cuando el soldado británico le apuntó con su arma para terminar con su vida. Pero es curioso que este se haya apiadado ante él, a pesar de las circunstancias de aquella guerra. Supongo que algunas personas tienen humanidad durante la guerra. Este soldado alemán era nada más y nada menos que Adolfo Hitler, pero esta historia es para otro momento.